El 26 de julio de 1847, frente a la iglesia del pequeño pueblo de Chichimilá, en Yucatán, las autoridades ejecutaron en la horca a un hombre llamado Manuel Antonio Ay. Apenas 4 días más tarde, en la vecina población de Tiosuco, otro líder maya, Cecilio Chi, respondió atacando a las familias yucatecas que habitaban el lugar. 2 acontecimientos separados por solo unos cuantos días y algunos kilómetros de selva fueron suficientes para desatar un conflicto que se prolongó durante 54 años. La Guerra de Castas. Aquel enfrentamiento terminó dando origen a un territorio maya que funcionó durante décadas como un estado independiente dentro de México. Pero Yucatán no solo guarda episodios históricos de esa magnitud. Muy cerca de Mérida existe un antiguo poblado que alguna vez reunió a 170 habitantes dedicados al cultivo y procesamiento del henequén. En 2005 quedó completamente deshabitado y hoy es famoso por sus leyendas de apariciones, sus ruinas invadidas por la vegetación y por un video de jugadores de paintball que se volvió viral tras captar una supuesta figura misteriosa. Y eso es apenas una muestra de lo que viene. Cada uno de estos lugares cuenta una historia distinta. Algunos cambiaron el rumbo de la política en la península, otros están envueltos en leyendas, y el último rompe por completo con todo lo anterior. Comencemos con el episodio más importante de todos. Antes de empezar, suscríbete a este gran canal para seguir trayendo más videos como este y comenta pueblos de México. Número 1. Chichimilá. Ubicado cerca de Valladolid, en el oriente de Yucatán, Chichimilá conserva una iglesia colonial que fue documentada por el INAH en el Boletín de Monumentos Históricos de 2010 con fotografías tomadas en 2008. Fue precisamente frente a ese templo donde, el 26 de julio de 1847, las autoridades ahorcaron a Manuel Antonio Ay. Para comprender por qué aquella ejecución desencadenó una guerra que duraría más de medio siglo, hay que mirar el contexto de la época. La población maya, encargada de trabajar las tierras y sostener gran parte de la economía yucateca, vivía sometida a un sistema de explotación que se había endurecido tras la independencia. Las tensiones entre las élites criollas y las comunidades mayas llevaban años acumulándose. Manuel Antonio Ay, cacique maya de Chichimilá, fue acusado por el gobierno de conspirar contra las autoridades. Después de ser juzgado, fue ejecutado públicamente frente a la iglesia como una advertencia para cualquiera que intentara organizarse. Sin embargo, el mensaje produjo exactamente el efecto contrario. En vez de frenar la inconformidad, encendió la chispa de la Guerra de Castas, el conflicto más largo en la historia de México. Número 2. Tiosuco. 4 días después de la muerte de Manuel Antonio Ay, el 30 de julio de 1847, Cecilio Chi encabezó un ataque contra las familias yucatecas que habitaban el pueblo de Tiosuco. La localidad también conserva una iglesia colonial registrada por el INAH dentro de la ruta histórica de la Guerra de Castas. Actualmente alberga un museo dedicado exclusivamente a ese conflicto, donde se exhiben documentos y objetos pertenecientes a aquellos años. Lo ocurrido aquella noche no quedó limitado a Tiosuco. En cuestión de semanas, la rebelión maya se propagó por toda la península. Numerosas comunidades del oriente de Yucatán se unieron al levantamiento y, para 1848, los rebeldes controlaban una gran parte del territorio, mientras las ciudades yucatecas temían que la insurgencia llegara hasta ellas. Cuando parecía que el ejército yucateco comenzaba a recuperar el control y la rebelión se debilitaba, ocurrió un hecho inesperado que cambió por completo el rumbo de la guerra. En 1850 apareció dentro de un cenote una pequeña cruz de madera de caoba, de entre 7 y 10 centímetros, que según los mayas tenía la capacidad de hablar. Fue conocida como la cruz parlante. Sus mensajes eran transmitidos por un secretario que los interpretaba y, alrededor de ella, la resistencia maya volvió a reorganizarse justo cuando parecía estar cerca del final. Número 3. Chan Santa Cruz. Los mayas que se reagruparon alrededor de la cruz parlante fundaron en octubre de 1850 un asentamiento oculto en lo más profundo de la selva. Su nombre completo era Nog Kaag Santa Cruz Balam Nag, aunque casi todos lo conocían simplemente como Chan Santa Cruz. Con el paso del tiempo, aquel sitio se convirtió en la capital de un territorio maya que funcionó durante más de medio siglo como un estado dentro de otro estado. Su organización política y religiosa giraba en torno a la cruz parlante, cuyos mensajes, transmitidos por un intérprete, dirigían tanto la resistencia como las decisiones del gobierno. Los Cruzok, cuyo nombre significa literalmente la gente de la cruz, conformaban su ejército.
Además, mantenían relaciones comerciales con los ingleses establecidos en Belice, a quienes intercambiaban maderas preciosas y otros productos de la selva a cambio de armas. Durante décadas existió en los mapas oficiales de México una región que el gobierno no controlaba realmente, un territorio con su propia capital, una religión de Estado y una frontera de facto con Centroamérica. El ejército mexicano intentó conquistar Chan Santa Cruz en varias ocasiones, pero la densa selva y el conocimiento del terreno permitieron que los Cruzok resistieran durante muchos años. Finalmente, el equilibrio cambió gracias a la diplomacia. Cuando México resolvió su disputa territorial con Belice, los mayas dejaron de recibir armamento inglés. Fue entonces cuando el general Ignacio A. Bravo lanzó una ofensiva por tierra y mar, fortificando cada población conquistada. El 3 de mayo de 1901, sus tropas entraron en Chan Santa Cruz, pero encontraron la ciudad completamente abandonada. Los habitantes ya se habían internado en otros puntos de la selva. El 1 de julio de 1901, el gobierno de Porfirio Díaz declaró oficialmente terminada la Guerra de Castas. Bravo cambió el nombre del sitio a Santa Cruz de Bravo. En la década de 1920 se convirtió en la capital del territorio de Quintana Roo, creado precisamente sobre la región que la guerra había dejado en disputa. Finalmente, en 1930 recibió el nombre de Felipe Carrillo Puerto, en honor al gobernador socialista de Yucatán. Actualmente esa ciudad pertenece al estado de Quintana Roo y no a Yucatán. La guerra iniciada en Chichimilá y Tiosuco terminó transformando el mapa de la península, dando origen a un nuevo estado que fue separado de Yucatán en 1902 y reconocido oficialmente años después. El santuario de la Cruz Parlante todavía permanece en Felipe Carrillo Puerto. Además, existen 17 santuarios distribuidos por distintos municipios de la zona maya, cada uno bajo el cuidado de sus propios guardianes. Hasta hoy, los habitantes continúan visitándolo siguiendo las mismas reglas de hace más de siglo y medio: entrar sin zapatos, sin sombrero y sin tocar la cruz. Número 4. Misnebalam. En el kilómetro 17 de la carretera Mérida-Progreso parte un antiguo camino blanco, conocido en maya como Sacbé, que atraviesa la vegetación hasta llegar a las ruinas de la hacienda de Misnebalam. Su nombre significa cola de gato o cola de jaguar. Durante el auge del Enequén, alrededor de 1920, la hacienda llegó a tener 170 habitantes, de acuerdo con los censos del INEGI recopilados por la Biblioteca Yucatanense. En ese entonces existía una comunidad completa con casa principal, capilla, bodegas y viviendas para los trabajadores. El 22 de octubre de 1921, el propietario de la hacienda, Fidencio G. Márquez, recorría el Camino Blanco junto con su hijo y uno de sus trabajadores cuando fue atacado y resultó herido. Lograron trasladarlo hasta Mérida, donde consiguió salvar la vida. Después de eso, Misnebalam siguió el mismo destino que muchas haciendas enequeneras de Yucatán. Durante décadas el Enequén fue conocido como el oro verde de la península. Con esa fibra se fabricaban cuerdas, costales y redes que se exportaban a numerosos países, impulsando una enorme prosperidad económica que dio origen a muchas de las grandes casonas de Mérida. Sin embargo, a mediados del siglo XX aparecieron las fibras sintéticas y el negocio del Enequén prácticamente dejó de ser rentable. Poco a poco la población comenzó a marcharse. Muchas familias emigraron hacia Mérida o Progreso y los pocos habitantes que permanecieron fueron disminuyendo hasta que, en 2005, el lugar fue registrado oficialmente con 0 habitantes. En la actualidad, Misnebalam figura constantemente entre los sitios más embrujados de Yucatán. La leyenda más conocida habla de un monje vestido con una túnica negra que aparece por las noches dentro de la antigua iglesia con los brazos abiertos antes de desvanecerse. Además, las ruinas son utilizadas con frecuencia por grupos de airsoft y paintball para grabar sus partidas. Uno de esos videos alcanzó gran popularidad porque, en un rincón donde aparentemente no había nadie, muchos usuarios aseguraron distinguir la silueta de un niño. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, recuerda que es totalmente gratis. Continuamos. Número 5. Hacienda Lepán. De todos los lugares de esta lista, este probablemente sea el que carga con la leyenda más inquietante. A unos 5 kilómetros del pueblo de Tecó se encuentran las ruinas de la Hacienda Lepán, considerada una de las antiguas haciendas enequeneras mejor conservadas de Yucatán. Todavía permanecen en pie su imponente arco de entrada, la larga fila de columnas que alguna vez sostuvo los techos de las bodegas y los antiguos cenotes que abastecían de agua toda la propiedad.
En Tecó se cuenta una historia que ha pasado de generación en generación. Según la tradición, un capataz de la hacienda se enamoró de una joven que nunca correspondió a sus sentimientos. Desesperado, acudió con un brujo del pueblo para pedir ayuda. El hechicero lanzó una maldición sobre la hacienda, condenando a cualquiera que viviera en ella a sufrir desgracias. Con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir una serie de hechos desafortunados y, consumido por la desesperación, el propio capataz terminó asesinando tanto a la joven como al brujo, creyendo que así rompería el hechizo que él mismo había provocado. Cuando la época dorada del Enequén llegó a su fin, la hacienda quedó abandonada. Desde entonces, los habitantes de Tecó aseguran que al caer la noche un viento extraño recorre las ruinas de Lepán. Dicen que se trata del Huaypec, un brujo transformado en animal que continúa merodeando el lugar donde comenzó toda la tragedia. Número 6. Hacienda San Pedro Cholul. En las afueras de Mérida se encuentra la Hacienda San Pedro Cholul, uno de los sitios que más aparece en las historias de misterio de la región. La leyenda habla de una joven que trabajaba en la hacienda durante el auge enequenero y que fue agredida por el capataz. Al enterarse de lo ocurrido, su prometido asesinó al responsable y después decidió quitarse la vida. De acuerdo con la tradición oral recopilada por diversos medios yucatecos, los padres del muchacho maldijeron toda la hacienda tras aquella tragedia. Desde entonces, muchas personas aseguran haber visto sombras desplazándose entre los arcos del edificio y escuchado lamentos cuyo origen nadie ha podido explicar. Lepán y San Pedro Cholul comparten un patrón muy parecido. Una hacienda próspera, una tragedia personal y una maldición que, según la comunidad, terminó marcando para siempre todo el lugar. Es un tipo de relato que se repite, con distintas variantes, en numerosas haciendas enequeneras de Yucatán y que sobrevivió incluso después del colapso de la industria. Además, existe un trasfondo histórico que ayuda a entender por qué estas historias siguen vivas. Las haciendas enequeneras operaban bajo un sistema laboral muy cercano a la servidumbre. Los peones acumulaban deudas con la hacienda que prácticamente nunca podían pagar y, en muchos casos, esas deudas pasaban de padres a hijos. Los hacendados ejercían un control casi absoluto sobre la vida de los trabajadores, por lo que los relatos sobre capataces abusando de su autoridad no surgieron de la nada. Cuando ese sistema desapareció, quedaron las ruinas y las leyendas con las que la gente intentó explicar el destino de lugares que alguna vez fueron símbolo de prosperidad. Número 7. Polabán. En el municipio de Canzacab, en el centro de Yucatán, se encuentra Polabán, una antigua hacienda enequenera que tuvo gran importancia durante el auge de la fibra. Lo que la hace diferente es que todavía conserva parte de su antigua maquinaria. Entre la vegetación permanece una enorme máquina de raspa, utilizada para separar la fibra del enequén de la pulpa de la planta. El equipo continúa en el mismo sitio, cubierto de óxido mientras la maleza se apodera poco a poco de la antigua hacienda. Pero lo más llamativo no es esa maquinaria, sino el uso que actualmente le da la comunidad. Los habitantes de Canzacab aprovechan el terreno para preparar pibes, los tradicionales tamales gigantes envueltos en hoja de plátano y cocinados bajo tierra que forman parte de las celebraciones del Día de Muertos en Yucatán. Incluso, un reportaje de México Desconocido recomienda caminar con cuidado por la zona debido a los hoyos que hay en el suelo, ya que corresponden a los hornos donde las familias siguen cocinando cada temporada. El resultado es una escena difícil de encontrar en otro lugar, una hacienda completamente en ruinas, con maquinaria industrial del siglo XIX abandonada entre la vegetación, mientras a unos cuantos metros las familias continúan preparando sus alimentos para honrar a sus difuntos. Ambas realidades conviven de manera completamente natural. La enorme máquina que alguna vez procesó toneladas de fibra destinadas a Europa y Estados Unidos hoy forma parte del paisaje cotidiano. Muy cerca de ella, los hornos de pibes vuelven a abrirse cada noviembre en los mismos terrenos por donde antes transitaban las carretas cargadas de enequén. En Polabán, la historia y la vida diaria comparten exactamente el mismo espacio. Número 8. Hacienda Santa Cruz Ticum. Este último sitio rompe por completo con el patrón del resto de la lista. Santa Cruz Ticum también fue una hacienda enequenera que quedó abandonada cuando la industria colapsó. Durante muchos años, el único lugar que conservó actividad religiosa fue la pequeña capilla de Ecmul. Solamente las mujeres de la comunidad regresaban para celebrar la fiesta de la Santa Cruz. El resto del año, tanto la capilla como la hacienda permanecían completamente en silencio. Sin embargo, a partir de 2010 la historia cambió.
Santa Cruz Ticum fue restaurada y recuperó su actividad, formando parte de los esfuerzos que desde las décadas de 1980 y 1990 buscaron rescatar varias haciendas henequeneras del abandono. Precisamente por eso ocupa el último lugar de este recorrido. Mientras la guerra de castas transformó el mapa de la península, Misnebalam terminó sin habitantes, Lepán y San Pedro Cholul quedaron envueltas en historias de maldiciones, y Polabán conserva sus ruinas junto a los hornos tradicionales de Pibes. Santa Cruz Ticum demuestra que el abandono no siempre representa el final. En algunos casos, solo es una etapa antes de que alguien decida devolverle la vida al lugar. De las cientos de haciendas henequeneras distribuidas por todo Yucatán, la mayoría continúa en condiciones similares a Lepán o Polabán, deteriorándose lentamente mientras la selva avanza. Unas cuantas, como Santa Cruz Ticum, encontraron una segunda oportunidad gracias al turismo y al interés por preservar el patrimonio colonial. En muchos casos, la diferencia entre las que sobrevivieron y las que no dependió menos de su importancia histórica que de algo mucho más simple: estar lo suficientemente cerca de una carretera para atraer la inversión necesaria. Esos fueron los 8 lugares de esta lista. Desde Chichimilá, donde fue ejecutado Manuel Antonio Ay; Tiosuco, donde Cecilio Chi respondió apenas 4 días después y dio inicio a la Guerra de Castas; Chan Santa Cruz, que llegó a convertirse en la capital de un territorio maya independiente durante más de medio siglo; Misnebalam, que quedó sin habitantes en 2005 y hoy es famoso por sus historias de fantasmas; la hacienda Lepán y la leyenda del Huaypec; San Pedro Cholul y su supuesta maldición; Polabán, donde la maquinaria del Enequén comparte espacio con los hornos tradicionales de Pibes; y finalmente Santa Cruz Ticum, ejemplo de que algunas haciendas lograron renacer. Yucatán guarda muchísimas más historias como estas. Este apenas fue el primero de los recorridos por el estado. Si quieres ver los siguientes, suscríbete para no perdértelos, porque el algoritmo no siempre los muestra aunque estés interesado. Y si alguna vez has visitado alguno de estos lugares o conoces su historia de primera mano, compártela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.